Ya, ahí estoy grabando para que tengamos la grabación. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando de los canales activados por voltaje. Ya habíamos hablado del potencial de acción. Recuerden, el potencial de acción es esta señal autorregenerativa porque se genera en el axón y se va moviendo y en cada lugar es igual, de la misma amplitud, entonces no perdemos amplitud. Vimos de dónde venían estos potenciales de acción. Se genera por la apertura de canales voltaje dependientes. Y la clase pasada estuvimos mirando cómo son estos canales de voltaje dependiente. ¿Son proteínas? Esa fue una gran pregunta en los años 50, cuando empezamos a estudiar, se empezaron, yo no, pero se empezaron a estudiar los canales, la generación del potencial de acción y no se sabía, po, no se sabía si eran proteínas o si eran propiedades raras de las bicapas lipídicas, que era una posibilidad. No eran propiedades extrañas de las bicapas lipídicas. Entonces, en los 80 90 esta era la estructura que nosotros teníamos, o sea, no teníamos estructura, porque obtener la estructura de una proteína de transmembrana es algo extremadamente complicado. Para obtener la estructura tridimensional, el método antiguo, canónico, era generar cristales. Entonces uno toma la proteína, la solubiliza, así como en el azúcar cuando le echan el cafecito, así se solubiliza, evaporan el agua y se quedan con cristales. Todos han visto que se forman cristales cuando uno le echa azúcar. Eh, ya, pero en las proteínas no pasan eso, las proteínas de membrana, porque están rodeadas por lípidos, ¿no? Entonces no funcionaba así, no se forman, ¿no? Hasta que llegó alguien y lo hizo. Entonces, esto es lo que sabíamos cosas, sabíamos que la puerta estaba adentro. Esta región de aquí se llama filtro de selectividad y selecciona. Yo en este curso no hablo mucho de esto, pero la selección en este punto, aquí el señor Lápiz nos va a ayudar, la selección en este punto no es por tamaño, que era la hipótesis de antaño. No es que el guión más grande pase, el guión más chico no pasa. No. Aquí hay una carga negativa, hay una selección electrostática. Entonces, ciertos iones que tienen determinada carga electrostática pasan por ahí. ¿Ya? Esto es más allá de la valencia, es la densidad de carga. Hay unos que son chiquititos, hay otros que son más grandes y tienen diferente densidad de carga. Entonces, aquí son seleccionados por esa carga negativa, que va a salir de nuevo la carga negativa, ¿no? Y ya lo vimos en la clase pasada. Hay canales de voltaje dependiente que seleccionan sodio, calcio, potasio, y cloruro. Hoy vamos a ver estos de aquí abajo, canales activados por ligando. Esos son la energía de la apertura no viene del cambio de voltaje, sino que viene de la unión de un ligando. Ligando es una sustancia que se une a un receptor. Eso es ligando. No hay que marearse más. Entonces, el canal lo pueden pensar como un receptor y tiene un sitio donde se une el ligando. Miren este de aquí. Este tiene, aquí su ligando es un ion. Oh, la cosa se complica. No es nada de raro porque en la célula hay aumentos de calcio. Entonces calcio es lo que se llama un segundo mensajero y genera la apertura o incluso cierre de ciertos canales. Hay otras sustancias que cambian adentro de la célula, AMP cíclico, por ejemplo, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de la transducción de la luz. Muchas más clases de aquí adelante, ¿no? Y se abren canales, y este es un canal promiscuo, miren, sodio pasa para un lado y potasio pasa para el otro. Entonces esto no se llama promiscuo, se llama no selectivo. Es lo mismo que promiscuo. Eh, entonces hay varios canales sensibles a voltaje y que seleccionan estos iones y los seleccionan de manera electrostática. Spoiler, esta no la vamos a hablar porque hay un montón de canales de potasio. Vimos que los canales de potasio y de sodio, voltaje dependientes, todos ellos vienen de un ancestro común. Ese ancestro común tiene dos segmentos de transmembrana y ahora los canales que conocemos, esto es un árbol filogenético, los canales que conocemos son los que regulan el potencial de reposo. Y uno de estos fue el que vimos al final de la clase, que tiene que ver con la mantención que es el del cual se obtuvo la primera estructura de un canal de potasio. Ah, luego aquí, volvamos aquí donde está este cursor, se fusionaron dos genes, uno que tenía 4 segmentos de transmembrana y este que era el canal original,
Y de ahí salieron los canales de potasio. Ahora tenemos muchos genes, nosotros tenemos 40, 20, no sé, 30 más o menos genes en nuestro genoma que codifican para canales de potasio, voltaje dependientes. Y otros como este de aquí, que no es un canal de potasio, pero es un canal voltaje dependiente. Es un pariente de ellos, de la misma familia. Y luego este canal de aquí, este apareció antes de la evolución, todo esto de acá se duplicó y eso se duplicó de nuevo, entonces por un proceso de doble duplicación génica se produjo este gen gigantesco y ese gen tiene 4 veces repetido esto. Y eso se ve hay evidencia para eso. Los protozoos no tienen canales de sodio y canales de calcio. Los canales de sodio aparecieron tarde en la evolución. Y eso uno lo puede ver en el número de canales de sodio que hay en los genomas de invertebrados. Son muy poquitos, incluso los de vertebrados. Son 5, con suerte, 6. Los otros son 40. Hay organismos que tienen 70 genes para canales de potasio. Entonces, la diversidad, ya les dije en la clase pasada, la diversidad venía en los canales de potasio. Este es un árbol filogenético de canales de potasio, nada más. Todos estos de acá controlan el potencial de reposo. ¿Se acuerdan que les mostré un experimento en el cual cambiábamos la concentración de potasio y cambiaba el potencial de membrana? Eso es porque hay canales de potasio abiertos en el reposo. Cada una de esas rayitas representa un gen. Esas rayitas que están cerquita, relativamente cerca, aquí hay unas que están más cerca, significa que hay poca distancia génica, o sea, hubieron muy pocos eventos de aparición o mutaciones, cambios en la secuencia, ya eso significa las rayitas cortas. Entonces, todo esto están cerca, son de la misma familia, así se define una familia. Estos de acá son de otra familia y esta familia tiene subfamilias, ya cada ramita de este árbol. Y aquí estos otros también tienen subfamilias. No vamos a entrar en más detalle. Em, pero lo que es importante es que ahora los canales de potasio dependientes de voltaje, que son estos de acá, donde no puse ninguna raya, si nosotros hacemos experimentos de voltage clamp, vemos que podemos tener varias formas de corriente. Entonces, así era lo que vimos en el axón de Calamar, pero resulta que hay otros tan extremos que tienen una inactivación de la corriente. Entonces, y la hipótesis es que tienen una bola y una cadena, y que es más o menos verdad. Entonces, ¿para qué nos sirve o para qué le sirve a la célula todo esto? Pucha, no, eso yo se los había dibujado aquí, porque si esta es la forma del potencial de acción, poniendo genes que se abren más lento, van a tener un potencial de acción que va a durar más tiempo, pero van a poder disparar pocos potenciales de acción por unidad de tiempo. Poniendo un gen que se abra muy rápido, van a tener un potencial de acción muy corto. Tan corto que ahora estamos listos en ese punto para generar un nuevo potencial de acción. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué hay tantos patrones de disparo en las neuronas, que no es algo que veamos en este curso, pero es algo que ocurre. Y vamos a ver cuando veamos sistemas que hay unas neuronas que disparan muy alta frecuencia en el cerebelo y hay otras que disparan a muy baja frecuencia en el hipocampo, por ejemplo. Puro spoiler en este curso. Esto ya se los conté, lo vimos en la clase pasada. Existe un sensor de potencial, que es esta parte de la proteína que tiene estas cargas positivas y que cuando cambia el potencial eléctrico, estas se mueven. Y yo les conté que no se mueven hacia arriba, sino que se mueven en un ángulo. Qué feo. Esta es la estructura del canal de potasio, del primer canal de potasio que se conoció. Son 4 subunidades que lo forman. Es un tetrámero. Y lo interesante es que en el lado de afuera, como yo les mostré en ese mono antiquísimo, está la parte que selecciona a los iones. Entonces, este es un zoom. Cada bola representa a un ion potasio. Cada lollipop chiquitito ahí es un grupo carbonilo. Para el que no se acuerda o no sabe, el carbonilo es un oxígeno. Un oxígeno unido con otras cosas, con un doble enlace. Entonces, esos oxígenos están ahí
eso se llama solvatando al ion potasio. Entonces, oxígeno, carga negativa, potasio, carga positiva. Hay varias cargas negativas que están aquí. Eso es igual que cuando el potasio está en agua, los oxígenos de las aguas lo están rodeando. La misma idea. Uy, qué feo. Y lo último que les conté, y esto es para terminar esta parte, es que esto de que sean tetrámeros, tetrámeros son 4 subunidades, tetrámeros, eh, es verdad para esos canales de solo 2 segmentos de transmembrana, porque miren, este tiene solo 2 segmentos de transmembrana. Aquí están dibujados, 1 y 2. En el árbol filogenético corresponderían a ese, que es el ancestro, pero en verdad son parientes de estos. Eh, ¿Qué pasa con los que tienen más segmentos de transmembrana, los más modernos, como estos de acá? Y uno de estos fue el que se cristalizó, porque era el más conocido nada más, y el que la gente había estudiado por décadas. Entonces también es un tetrámero. Si miramos por el lado, ahí están pintadas con un color cada una de las subunidades. Si miramos por arriba, ahora si nos pusiéramos así, eh, veríamos que también forma un tetrámero. Esto de acá es igualito a lo que veíamos para el canal de 2 segmentos de transmembrana, la misma milonga. Eh, y esto de acá fue nuevo, porque esta es la parte que no sabíamos cómo estaba ubicada, y pensábamos que estaban todos los segmentos achoclonados, todos contra todos, y eran mentira. Esto era más bien como los pétalos de una florcita. Aquí adentro estaba el estambre, el pistilo y esas cosas que yo debería saber y no sé. Y aquí están los pétalos. Bueno, era así. Raro, raro, eso era inesperado. Se pensaba que el S4 iba a estar por aquí metido, no, nada que ver, nada que ver. ¿Ya? Y lo interesante, como les dije en la clase pasada, es que el segmento S4, que sensa el voltaje, si no me equivoco, es este de aquí, está cerca a la subunidad de otro color, o sea, no a su propia subunidad. Y eso fue totalmente inesperado. Eso fue un remesón grado 4 nada más. Ya, entonces lo que hemos visto hasta acá es cómo se genera el potencial de acción, cuáles son las formas de, bueno, vimos que había canales, voltaje dependientes, vimos cuáles eran las formas de estudiar esto con la técnica de Patchclamp, por ejemplo. Habían varios genes, canales de potasio, tienen sensor de potencial, tienen el poro. Están los canales de sodio y de calcio, que son estos más complicados, que tienen varias veces esto repetido. Recuerden, cuando están en la membrana, van a tener esta forma de 4. Entonces, en el caso de canales de sodio y de calcio, una sola proteína, aquí está el N y aquí está el C, una sola proteína forma todo el canal. En el caso de los canales de potasio, se necesitan 4 de estas para que sea como esto, de aquí. 4 de estas para que forme todo el arreglo. Y eso es lo que se ve acá. Se necesitan 4. Ya. Ups. Uy, no pasó nada. Extraño maleficio. El siguiente tema que tenemos que hablar son los canales activados por ligando. Pero lo que yo hago habitualmente es que vamos a poner al tiro esto en contexto fisiológico. Y el contexto fisiológico de los canales activados por ligando es la sinapsis. Entonces, ¿qué cosa es la sinapsis y dónde están los canales activados por ligando? ¿Y por qué voy a hablar las dos cosas juntas? Eh, Hemos visto una neurona y esa neurona genera un potencial de acción. Aquí está el potencial de acción. Todo lo que vimos en la clase pasada está ahí. Ese potencial de acción llega por este axón, esto de aquí se llama terminal sináptico, esto es el final de la neurona. Ese potencial de acción genera la liberación de estas bolas, que son vesículas sinápticas, que tienen neurotransmisor, y este se libera al espacio sináptico. Y aquí, por difusión, llegan al otro, esto es otra neurona, esta copita que está abajo, o como quieran verlo. Esto de aquí es otra neurona que se llama postsináptico, lo de arriba es el presináptico,
este es el postsináptico, y ahí esas cosas de acá son los canales activados por ligando. Entonces, esta es una sinapsis particular que se llama sinapsis química. Sinapsis es en general es el nombre de la estructura que une a dos neuronas entre sí. En el sistema inmune también hay una sinapsis que se llama sinapsis inmunológica, y ahí no son neuronas, son dos células del sistema inmune que se juntan y una le transmite cosas a la otra. Tiene ciertos parecidos con este proceso, pero no los vamos a ver en este curso. Entonces, este es el proceso de transmisión sináptica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que viene información en el presináptico y este se libera o se manda al postsináptico. Hay dos tipos de sinapsis, eléctrica y química, que vamos a ver. La química es la que vamos a estudiar con más detalle porque es la que se encuentra más abundante en el sistema nervioso central y periférico, y es la que permite más regulación al sistema. Y además la liberación de neurotransmisores vamos a ver que está involucrada con varios fenómenos cognitivos. Ya, entonces, ¿cuáles son las partes? Entonces vamos ahora por partes en esta diapositiva, porque ya les di los titulares de lo que vamos a ver. Vamos a analizar por partes. Entonces, vamos por los numeritos. Primero, bueno, no sé, aquí está, bueno, el número 1, esas pelotas son vesículas que tienen neurotransmisor. Ya vamos a ir sobre eso. El potencial de acción viene por aquí, por el axón, en este caso mielinado. Aquí se abre, esto de acá es un canal de calcio, voltaje dependiente. Entra el ion calcio, aumenta la concentración de calcio, y eso permite el proceso de fusión. Esa vesícula estaba tocando la membrana, pero no estaba fusionada, estaba tocando. Y ahora con el aumento de calcio, esa vesícula se fusiona. Al fusionarse sale esas pelotas que son el neurotransmisor. Esas pelotas viajan. Estamos aquí en el 5, 6, salen, llegan al terminal postsináptico, actúan sobre su receptor. En este caso son canales iónicos, pero también hay receptores metabotrópicos. Vamos a volver sobre eso. Yo creo que en fisiología el Daniel también les habla de esto, de los receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Luego, aquí no está muy claro, pero hay mecanismos de recaptura del neurotransmisor. El neurotransmisor en general no queda volando, hay varios mecanismos de recaptura. Y luego, miren, si se fusionaron todas las vesículas aquí o muchas, va a aumentar mucho el área, pero eso no ocurre. Y eso no ocurre porque hay un proceso que se llama endocitosis, donde vienen estas rayitas que se llaman clatrina y recuperan desde la membrana estas vesículas y se forman vesículas, ¿ya? Entonces, no es que aumente mucho el área de la membrana y esto vaya a explotar, y sí, vaya a explotar porque aumenta mucho el volumen. No, no, no. ¿Mm? Y esto entra ahora a un organelo que se llama endosoma, y desde el endosoma luego se transforma en vesículas y empieza toda la canción de nuevo. Pero si estuvieron mirando la diapositiva, aquí también vienen unas vesículas. Y esas vesículas son diferentes, y esas vienen de otro lugar, vienen del soma, y vamos a volver sobre eso. Entonces, ya hemos visto las generalidades del proceso de transmisión sináptico en la sinapsis química. Viene información eléctrica, esa información se traduce en liberación de neurotransmisión, de neurotransmisor, ahora es información química, y esto llega al postsináptico, y ahora el postsináptico, como esto es apertura de canales iónicos, hay flujo de carga, hay corriente, entonces va a haber un cambio en el potencial de membrana, volvimos a la señal eléctrica. Vamos a hablar sobre esto, vamos a seguir hablando sobre esto. Si hay preguntas, recuerden, levante la mano, hable, escriba en el chat. ¿Cuáles son las características de un neurotransmisor? Porque aquí tenemos que rayar al tiro la cancha. ¿Qué es esto del neurotransmisor? Eh, Hay tres características en general para un neurotransmisor. La primera es que hayan vesículas. Hayan vesículas y haya neurotransmisor aquí adentro. Eso es medio obvio, van a decir ustedes, estaba en tu diapositiva, po. Sí, pero hay presinápticos que liberan cosas de manera no vesicular. Tienen transportadores que tiran cosas para afuera.
Eso no son neurotransmisores. Sigamos. La liberación debe ser evocada por un potencial de acción, el cual abre canales de calcio y aumenta la concentración de calcio. Esas son esas cosas moraditas que están aquí adentro. Y eso genera la liberación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay neuronas que liberan espontáneamente cosas desde sus vesículas sinápticas y esos tampoco son neurotransmisores. Eso se llaman hormonas peptídicas o hormonas. Y finalmente hay receptores aquí en el postsináptico y esos receptores son activados. ¿Y por qué tan específico, dirán ustedes? Bueno, porque hay neuronas que tienen neurotransmisor, tienen sustancia en vesícula, llega el potencial de acción, liberan esto, pero no lo liberan a un postsináptico, sino que lo liberan al torrente sanguíneo. Entonces, estas son las tres características que tienen que tener, que se usan para definir un neurotransmisor. Una sustancia que está en vesículas, cuya liberación es generada por un potencial de acción y tienen un receptor en la superficie postsináptica. No sé si escuchan, empezaron a taladrar, no sé si en el edificio, en la calle, no sé. Se acabó el café, así que hay que tomar agua. Pero hay otro tipo de sinapsis. A la derecha está la sinapsis eléctrica, química. A la izquierda está la sinapsis eléctrica. Esta tiene otro tipo de estructura. Si miramos con detención, aquí a la derecha en la sinapsis química hay un espacio, y eso se llama espacio sináptico. Hendidura sináptica también la van a ver. Esto de aquí no tiene espacio sináptico, están unidas. Y si nosotros tomáramos, no hay una foto creo, las fotos son fome parece. Si nosotros hiciéramos un zoom, estas dos membranas están casi tocándose. Y aquí están estas estructuras que se llaman gap junction. Gap junction son canales iónicos que se forman en un lado de la membrana, el otro se forma al otro lado de la membrana y se ensamblan. Así, suena mágico, ¿ah? Pero eso ocurre. Entonces, están estas tremendas estructuras que parten desde un lado hacia el otro, y esas cosas son moléculas. Hay iones que fluyen, pero también hay otras sustancias un poco más grandes. ¿Y qué tiene que ver esto con la sinapsis? Bueno, porque si hay un potencial de acción en el presináptico, va a haber un flujo de iones y ese flujo de iones va a depolarizar la membrana postsináptica y se va a producir quizás un potencial de acción. Esto es bastante rápido comparado con el proceso de neurotransmisión, en el cual tienen que abrirse los canales de calcio, aumentar el calcio, fusionarse, difundir, abrir, llegar aquí, abrir los canales, todo eso ya me quedé dormido de tantos pasos que eran. La sinapsis eléctrica, la de la izquierda, es bastante más rápida, pero tiene sus diferencias. Ahí esta no debería estar acá. No, pues esta debería... Ya. Este es otro dibujito de cómo se vería la sinapsis eléctrica. Aquí arriba está el presináptico, aquí abajo está el postsináptico. Estos de acá, recuerden, se llaman gap junction, también se llaman conexones. Dependiendo del autor, también van a ver ese, eso, conexones, toda esta estructura igual que el gap junction. Fue un nombre más específico que apareció después, cuando la gente empezó a clonar, a identificar los genes y los canales de cada que formaban, las proteínas que formaban los canales. Entonces hagamos un experimento, y este es un experimento de la vida real. Se están registrando dos neuronas, la presináptica, que sería la de arriba, la postsináptica, que sería la de abajo. Entonces aquí arriba aparece el potencial de acción bastante grande, más o menos 75, 80 milivolt de amplitud, más o menos, mirando esos números. Y abajo también aparece un potencial. Ese potencial de acción es más chiquitito. Si se fijan, ya no llega a más 30, por decir algo. Este llega como a más 20. Hay algo de atenuación. Tiene una forma un poco más rara, ¿no? Está un poquito más lento, la pendiente está un poquito más abajo, pero no nos vamos a preocupar sobre eso. El punto aquí es que
hubo un flujo de corriente tan grande que se depolarizó la membrana postsináptica y se generó un potencial de acción. El delay, el tiempo que pasa entre que se genera en un lado del presináptico y se genera en el postsináptico es muy pequeño, 100 microsegundos, menos es 0.1 milisegundos. Bastante rápido este proceso, incluso para la célula que vive en el mundo del milisegundo, esto es 0.1 milisegundo, un proceso bastante rápido, ¿ya? No todas las sinapsis eléctricas son así deficientes en el sentido de que genere un potencial de acción, genere un potencial de acción. Eso no ocurre en todas, ¿ya? El número de sinapsis eléctricas en el sistema nervioso es relativamente pequeño comparado con la sinapsis química. Aunque si ustedes hablan con alguien que trabaje en sinapsis eléctrica, los va a convencer de que ese número es brutalmente grande. Yo una vez en un curso de doctorado invité a uno de mis colegas que trabaja en esto, y casi que me convenció de que la sinapsis eléctrica era la nueva estrella de rock aquí. Puede que lo sea, pero siempre son en número hay relativamente pocas sinapsis eléctricas. No todas las células hacen sinapsis eléctricas entre sí, ¿ya? Ahora conocemos más lugares donde ocurren sinapsis eléctricas, eso sí, y participan en procesos que no sabíamos, eso es verdad, ¿ya? Pero en generalidad son relativamente pocas las sinapsis eléctricas en el sistema nervioso central. ¿Por qué no se mueve esta cosita? La cosita del coso. Yo les había dicho que venían vesículas, había este ciclo de vesículas aquí a la izquierda. Esto es la misma idea de que lo que les mostré en la primera diapositiva. Hay un ciclo de vesículas. ¿Dónde está el número 1? Aquí se sintetizan las proteínas en el soma. Hay un flujo de cosas a través del citoesqueleto. El citoesqueleto es una red se llama citoesqueleto, pero son estructuras, son proteínas que forman estas estructuras tubulares, esqueleto de actina y también hay miosina que se está moviendo encima. Lleva cosas hasta el terminal presináptico, enzimas, por ejemplo, aquí está el ciclo, aquí está la vesícula llena de neurotransmisor, se libera el neurotransmisor, esto es un spoiler, es recapturado y luego se llena la vesícula. Y estas vesículas son vesículas pequeñas. Y como yo soy un gran dibujante, aquí voy a escribir pequeñas. Ya me estoy aburriendo, ¿no? Hasta ahí nomás estoy aburriendo. Pequeñas. ¿Cómo sé que son vesículas pequeñas? Miren aquí abajo, esto de aquí es una foto que está coloreada, esto no se ve así. El artista lo dibujó, le pintó de colores para que nosotros nos diéramos cuenta. Esto de arriba es el presináptico. Eso que está abajito es el postsináptico. Miren en el presináptico, están estas cosas grandes, aquí esto parece una papa Lay's, eso es una mitocondria. Hay un montón de mitocondrias, pero eso no nos interesa. Esas bolitas de ahí son las vesículas sinápticas. Este es un tipo de microscopía que se llama microscopía electrónica que nos permite ver a cosas a muy, muy alta resolución, pero el tejido está muerto. Así que no podemos hacer videos, solo podemos tomar fotos. Esto nos sirve para hacer TikTok, por ejemplo, ¿ya? Ni Reels de Instagram. No sirve para eso. Es más para el Facebook. Eh, Estas son pequeñitas y aquí estas tienen neurotransmisor pequeño, glutamato, GABA, vamos a ver que estos nombres raros. ¿Eh? Pero, y la síntesis se produce aquí en el terminal presináptico. Pero hay otros neurotransmisores. Yo les dije en la otra diapositiva, salían estas cosas que venían unas vesículas sospechosas, sospechosos, vienen por aquí entrando a la comarca. Entonces, em, esas vesículas están llenas de péptidos.
Entonces, esos péptidos se sintetizan, aquí está el retículo endoplasmático rugoso, manda vesículas hacia el aparato de Golgi, ahí esas proteínas se procesan y de ahí salen estas vesículas cargo, esas se suben al citoesqueleto y son llevadas hasta acá. Esas vesículas son grandes, miren, aquí se las voy a dibujar. Esas vesículas no son pequeñas, esas vesículas son grandes. Ajá. Esas vesículas son grandes, pero además son de otro color. Son negras, miren. Esto se llaman vesículas electrodensas, porque el material que están hecho, proteína, es más denso al paso de electrones. Esto es un tecnicismo, nada más. Entonces son diferentes. Entonces, esto es algo que vamos a tener que tener en mente. Vamos a tener estas vesículas livianas, que vamos a ver lo que hacen, y vamos a tener estas vesículas negras. Spoiler, ahí van otros neurotransmisores que se llaman neuropéptidos, son proteínas pequeñas, y se liberan en un momento diferente, y vamos a ver eso. Va a salir en unas diapositivas, aquí lo estoy mirando como 5, 7 diapositivas más adelante. Si hay preguntas, porfa, no sean tímidos. Uy, esta es una diapositiva difícil. Sigamos con las Profe, fotos de redes sociales. Sí. Dígame. ¿puede volver un poquito a la diapo anterior, por fin? Es que se me quedó pegado y no alcancé a entender algo. Ya, acá en la presináptica son chiquititas las vesículas Así es. y después abajo había escrito post, ¿o no? Claro. Abajo. Este de color damasco es el Ya. presináptico. Ese como medio amarillo, verde, no Ajá. sé qué, ese es el postsináptico. Ya. Aquí en el de la ¿Y ahí qué derecha, pasa? Porque como que no se logran divisar. lo que pasa es que ahí no hay vesículas En sinápticas. el. Las vesículas sinápticas Ah, están ya, ya. solo en el Están solo presináptico. dentro. Por eso no se ven. Ya, Sí, ya, ya. por eso no se ven. Si Ya, te fijas acá, entiendo. mira, si te fijas acá, en el postsináptico tampoco hay vesículas. No hay vesículas sinápticas. Todo este proceso es de las vesículas en el pre. Es una pregunta buena porque esa sinapsis se llama asimétrica, porque no es igual, po. El pre tiene vesícula y el post está pelado. ¿Mm? Hay sinapsis simétricas, pero no ocurren en los mamíferos, ni en los vertebrados. ¿Mm? Ah, ya. Gracias, profe. De nada. Este es otra foto, este es otra foto para mostrarnos que realmente ocurre este proceso de fusión. Esta es una foto muy publicitada. Habría sido trending topic en un círculo muy reducido de nerds que estudiaban esto, si hubieran habido en redes sociales en los 80. Aquí arriba, está matando el taladro, ojalá que no se escuche. Aquí arriba está un terminal presináptico. Cada bolita, si se fijan bien, no sé cómo será yo creo que se ve. Si no, cuando vean el PowerPoint, ahí se ven. Todas esas bolitas son vesículas con neurotransmisor, vesículas pequeñas. Allá atrás hay unas bolotas grandes, esas son las que tienen neuropéptidos que vienen desde el soma. Aquí se acaba el presináptico y aquí abajo está el postsináptico. Ya. Este es un experimento en el cual se hizo un truco muy inteligente, muy difícil, más bien, más que inteligente y muy difícil, en el cual muy rápidamente, después de que se le generó un potencial de acción del presináptico, se congeló con nitrógeno líquido esta preparación, se llevó al microscopio electrónico y miren aquí, esa estructura, eso es una vesícula sináptica, es una vesícula sináptica que se acaba de fusionar. Entonces, sigamos el cursor. Esto de aquí es la membrana plasmática del presináptico. Todo esto es la membrana plasmática. Se fijan que hay una vesícula y esa vesícula no se ha fusionado, está ahí tranquila. Esa vesícula se fusionó. Entonces aquí podemos seguir ahora por aquí caminando y nos devolvemos hasta de nuevo. Entonces, esta es una vesícula que se acaba de fusionar.
Si se fijan bien, el color del material adentro de esta vesícula no es igual al color del material al lado de esa vesícula. Esta vesícula es más oscurita. Esta vesícula ya no es oscurita. ¿Por qué? Porque tenía cositas y esas cositas se liberaron. Esas cositas son neurotransmisores. Entonces, esta es una foto, un experimento fundamental en la neurociencia y en la fisiología, en la cual nos muestra que hay un evento de fusión. Entonces, esta teoría de que había un ciclo de las vesículas, chuta, ya esto aporta bastante. Esto de aquí es otra foto con otra técnica de microscopía electrónica en la que uno lo que hace se llama criofractura. Uno toma esto y corta aquí como con un cuchillo, ustedes lo cortan, y ahora lo que vamos a mirar es al presináptico desde abajo. Es como que si nos metiéramos a bucear, y nos metiéramos al espacio sináptico y de ahí miráramos hacia el presináptico, suponiendo que está arriba, y de ahí miráramos y tomáramos una foto. Y en esa foto se ven unos hoyos. Esos hoyos son vesículas sinápticas que se acaban de fusionar. Entonces, hay algo muy curioso con esos hoyos. Están todos en línea. ¿Se dan cuenta? Están todos formando una línea. Peor aún, son dos líneas. Aquí abajo también hay una línea. Entonces, hay un orden acá. Esto no es una sopa donde está, no es como la carbonada, en que está todo ahí revuelto. No, 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 no. Esto, aquí hay orden. ¿Mm? Pero además, hay una estructura que se llama collar de cuenta. Así le pusieron los fomes que andaban poniendo nombres ese día. Y hay como unas piedritas. Si se fijan bien, hay unas cositas. Es como un collar de pelotitas. Eso se piensa que son los canales de calcio voltaje dependientes. Esa es la teoría, era la teoría hace un tiempo, yo no sé si ya lo habrán probado, pero la hipótesis era esa, que esos son los canales de calcio que se abren cuando llega el potencial de acción y hacen que aumente el calcio. Entonces, todo esto nos lleva a la idea de las vesículas. Entonces, hay vesículas. Ahora me tengo que poner un poco más nerd. Eh, Vamos a mostrar, déjeme ver cuál le voy a mostrar. Si le voy a mostrar, no, ese no se lo voy a mostrar, le voy a mostrar este que es bastante más fisiológico. Perdón. Perdón, que la bulla fue espantosa. Yo no sé si es la vecina de arriba, connotada amiga del taladro percutor. Ya. O es la municipalidad que está reconstruyendo la ciclovía. No sé de dónde, o quizás son las dos cosas al mismo tiempo. Ya, perdón. Entonces, ahora les voy a mostrar un experimento fisiológico en el que vamos a ir y vamos a tratar de aprender qué es lo que pasa en la neurona o en un sistema en que hay una neurona y un músculo, qué pasa con la liberación de neurotransmisores. Ya. Espero que ya se haya aburrido con el taladro. Ya. Entonces, si sigue esto, vamos a tener que suspender la clase, ¿ah? Porque es demasiada bulla del taladro de la vez. Ya, entonces este es un experimento en el que vamos a ver qué es lo que pasa. Esto fue antes de que se descubrieran que hubieran vesículas, pero es el experimento clave que nos sugiere que hay vesículas
o que hay algo que se libera desde el presináptico hacia el postsináptico. Entonces, veamos cómo se hace el experimento. Aquí a la izquierda está el axón, este es un axón mielinado. Aquí hay un músculo, esto es un músculo de una pata, de una rana, y aquí hay un electrodo mirando el potencial de membrana. Entonces el experimento es muy simple, se estimula el axón y se registra el postsináptico, que en este caso es el músculo. Entonces miren lo que pasa. Este a tiempo cero se estimula el axón. Más o menos un milisegundo después aparece una despolarización, eso de aquí, y esa despolarización se llama potencial de placa, así se tradujo al español, y sobre esa despolarización hay una señal muy grande que es un potencial de acción. Entonces, eh, perdón, estoy desconcentrado por la huella. Ya, entonces, pero esto es un experimento antiguo, esto se sabía de hace bastante tiempo. Este es un experimento de los años 40. Incluso antes de los 40 se sabía. Entonces, pero aquí viene la genialidad. Entonces, en este experimento, lo que estamos viendo es que resulta que hay dos cosas. Hay una señal que aquí lo dibujaron rosadito, eso es el potencial de placa. Esto es una despolarización por la liberación de neurotransmisores. Y no les voy a mostrar los experimentos, pero me van a tener que creer. Eso es por liberación de un neurotransmisor y ese neurotransmisor se llama acetilcolina. Así lo van a ver en el libro, si es que lo ven en inglés. Acetilcolina. Eso es liberación de acetilcolina. Acetilcolina abre un canal, activa un canal no selectivo, sodio y potasio, eso depolariza la célula. Y voy a ir a hablar con la vecina porque no se puede seguir así. Deme 5 minutos.
Volví, despierten, despierten. Ya, me fue pésimo porque no es en el piso de arriba. No estaba la vecina, estaba la otra vecina, y la otra vecina me dijo que no tenía idea de dónde. Ya. Entonces, es un misterio. Además, no sé, Nanay, gracias. Pulpito triste. Además, no sé si ustedes, alguno vive en, alguno o alguna, vive en departamento. Eso de los ruidos es algo muy raro porque a veces vienen a reclamar a mi amigo de las bullas, ¿ah? Y yo vivo solo. Y dice, oye, ¿por qué nada? Ya córtala con la fiesta. Chuta, yo vivo solo, no hay fiesta acá. Eh, la propagación de los ruidos es algo raro. Habrá que investigar. Listo, entonces sigamos con esto. Entonces, lo que tenemos acá es un experimento en el cual se estimula el presináptico, que es el nervio, y se registra el postsináptico, que es el músculo. Se ve una despolarización farmacológicamente, con la herramienta farmacológica, ya sabemos que esto es una despolarización que viene de la liberación de acetilcolina, y encima se despolariza tanto, cruza el umbral, que se genera ese potencial de acción. Pero la genialidad vino que quienes estaban haciendo este experimento se dieron cuenta que si miraban con atención la pantalla del osciloscopio, que es el instrumento que se usa para mirar esto es como las teles fotonas, que uno veía una imagen, esa imagen es producida por un haz de electrones que va barriendo toda la tele fotona, eso es un tubo de rayos catódicos. Esto barría una línea, y en esa línea iba mostrando las señales, y se dieron cuenta que había unas señales muy chiquititas. Y eso es lo que se ve acá. Esas señales tienen menos de 1 milivolt de amplitud. El potencial de acción tiene más de 100 milivolts de amplitud. Estas señales eran un centésimo de esto, o menos. Y aparecían al azar. Y no era el profesor de arriba, ¿no? No era el profesor de arriba que tenía unos zapatos, unos tacos, eso dicen los copuchentos, ¿no? El mito urbano, porque este fue un experimento muy importante, que el profesor de arriba, además era alguien muy conocido, tenía unos tacos muy grandes y hacía mucha bulla. No era eso, ¿ya? No era el piso de arriba. Eh, Resulta que se hizo un análisis estadístico de estos saltitos chiquititos, y el análisis estadístico es, ustedes yo creo que no han tenido estadística, así que me van a tener que creer nada más este análisis. Lo que se hace aquí es ver la amplitud de cada uno de todos estos saltitos, la amplitud y el número de veces que se ve esa amplitud. Entonces lo que nosotros vemos es que hay amplitudes que tienen 0,4 milivolts. Miren, la línea roja es un ajuste estadístico. Eh, Miren los saltitos, los rectangulitos. Entonces, hay un máximo en 0,4, eso significa, hay un montón de eventos que tienen una amplitud 0,4, pero también hay un montón de eventos que tienen amplitud 0,8, hay un montón de eventos que tienen amplitud 1,2, un montón que tienen amplitud 1,6, un montón que tienen amplitud 2. ¿Hay alguna relación entre esos números? Pensemos. No son al azar esos números. ¿Cuál es la relación entre 0,4, Eh, 0,8? No sean tímidos. Van de 0,4 en 0,4. Son Son, múltiplos. son Eso quiere múltiples, decir, no había ¿cierto? idea Así es. Son múltiplos de 0,4. Entonces, eso significa que los eventos, este tipo de eventos, tenía una cosa que ocurrió. Estos del doble son dos cosas que ocurrieron al mismo tiempo. Tres cosas, cuatro cosas, y así. Aquí se ve, miren, este de acá, el más chiquitito, probablemente una cosa ocurrió. No sé qué cosa es, ¿ah? Este de acá probablemente son dos cosas, y este de acá son probablemente tres cosas. ¿Qué cosas están ocurriendo? Eventos. ¿Eventos de qué? Bueno, en esa época no sabían. Ahora sabemos que son eventos de liberación. Entonces, esto generó una hipótesis, que fue la hipótesis cuántica, que significa que hay paquetes de neurotransmisor
Entonces el paquete más pequeñito tiene 0.4 milivolt de amplitud. El siguiente paquete, todos los paquetes son de eso, y tenemos liberación de 1, 2 y muchos más, ¿ya? En esta época, en los 50, no se sabía, todavía el microscopio electrónico no podía tomar estas fotos para el Facebook, así que tomó unos años tratar de ver qué es lo que había adentro de la célula. Por eso yo aquí en esta diapositiva les puse que un cuanta es igual a una vesícula. Y ese, lo voy a subrayar, horrible mi raya, ese es el mantra que tenemos ahora en neurociencia. Cada vez que tenemos liberación de una vesícula, esa vesícula es producida, esa vesícula produce uno de estos eventos de liberación. Solo uno de los eventos de liberación, ¿ya? Perfecto. Entonces, quienes hicieron esto ganaron el Nobel, el premio Nobel, ¿no? Así que fue algo bastante importante en su época. Katz es el que hizo esto, era el jefe, ganó el Nobel con Hodgkin y Huxley, que son los que estudiaron el potencial de acción que hemos visto en clases anteriores, en el axón de Calamar. Pero a mí me encantan los experimentos y parece que al libro de Purves también. Entonces, este es otro experimento que nos muestra que hay un ciclo de neurotransmisor. Entonces, en este experimento, lo que vamos a hacer es meter cosas adentro del presináptico y vamos a seguir esas cosas. Y esto nos permitió entender que hay un ciclo del neurotransmisor. Y ese ciclo yo ya se los spoileé. Está el neurotransmisor aquí adentro, se fusiona, luego, no les dije que se recaptura, pero se recapturan estas vesículas, entonces hay un ciclo de las vesículas. Este es un experimento en el cual por el lado de afuera se ponen esas pelotas. Esas pelotas son una enzima que se llama peroxidasa de rabanito. Esa peroxidasa genera una reacción colorimétrica. Uno toma el corte y le pone unas cosas de colores y unas cosas, ¿no? Y genera un color. Entonces lo que uno hace es que sigue donde está el color. Esta peroxidasa no es una enzima del cerebro, es una enzima que viene del rabanito. También hay peroxidasa en el cerebro, pero muy poquitas y aquí en este experimento no se vieron. Entonces lo que vamos a ver es dónde están las pelotitas de colores, que es a dónde llegó la peroxidasa. Eso es. Entonces aquí tenemos el terminal presináptico, le ponemos la peroxidasa, esperamos un rato. ¿Dónde está? Déjenme pensar. Entonces lo que ocurre es que, miren, pasó algo. Lo que ocurre es que cuando haya eventos de liberación, miren aquí, hay eventos de liberación, se fusionaron vesículas, y esas vesículas van a ser recapturadas por la célula en este proceso de endocitosis. Estas marquitas, esas pelotitas, van a quedar adentro de la célula, como esa. Entonces, después de un rato, ustedes van a ver que la cosa coloreada ya no solamente está aquí afuera, sino que ahora está dentro de la célula. Y ustedes pueden quitar la cosa colorada de afuera. ¿Ven? Aquí, en este paso, en B, había cosa colorada. La pueden quitar. Eso se hace rápidamente. Y miren a dónde se fue la cosa coloreada. Primero estaba en estas vesículas, en estas pelotitas, y ahora se va en esta estructura rara. Esa estructura se llama endosoma, porque son vesículas que están adentro, son sistemas membranosos que están adentro. Aquí está su nombre, endosoma. Endosoma de reciclaje, porque hay otros endosomas. Yo no soy experto en endosoma. Y después de un rato, miren, una hora después, resulta que la marca está muy poco en el endosoma, pero se fue a las vesículas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pusimos algo que nos permite seguir a dónde se van las vesículas. Este algo era esta enzima genera una reacción colorimétrica. Después de un ratito, esa enzima se mete aquí a las vesículas. Luego
aparece en el endosoma. ¿Por qué? Porque esas vesículas se fusionan con el endosoma. Y luego ese endosoma las bota y se forman estas vesiculitas que se van a ir a la sinapsis. Entonces hay un ciclo de reciclaje de membrana. Y aquí abajo en E está el resumen de todo este ciclo. Si empezamos por aquí, está el endosoma se hace pelotitas, se fisiona, se forman estas vesiculitas se posicionan en la membrana, se fusionan, liberan su neurotransmisor, por supuesto, y luego se recicla en este proceso que se llama endocitosis, que es capturar esas vesículas, capturar más que esas vesículas, capturar membrana plasmática y meterla, fusionarla al endosoma. Pero hay algo que ha aparecido en esta y otras diapositivas que son esas rayitas. Y esas rayitas son una proteína que se llama clatrina, que se ve en las fotos de la microscopía electrónica. Y va a salir en otra diapositiva, ¿no? Clatrina. Tiene una H entre medio en inglés. Clatrina. Tiene una H entre medio, no sé dónde está. Ese neurotransmisor que sale esto ya se lo he spoileado, este neurotransmisor que sale de esas vesiculitas, ¿a dónde se va? Porque aquí hay un proceso de fusión. ¿A dónde se va? Al postsináptico, ¿no? Nos dijiste que el postsináptico ya, y ahora te haces el cucho, como decían antes. Entonces, en el postsináptico hay dos mecanismos. Hay mecanismos de receptores que son canales iónicos, y esto se llama receptor ionotrópico. Eso no lo voy a escribir, muy complicado. Receptor ionotrópico. Receptor es cualquier proteína, en este caso, que una algo. Aquí tengo mi proteína y esta proteína une cerebritos. Entonces, el cerebrito es el ligando, el neurotransmisor, y la mano es el receptor. Receptor y ligando. Aquí el neurotransmisor se une y ese canal tiene una puertita y la puertita se mueve cuando llega el neurotransmisor y permite el flujo de iones. Ese proceso es rápido. Pero también hay otro proceso más lento, que es a través de receptores metabotrópicos. Anoten eso por ahí, en una servilleta, no sé dónde toman apunte. El neurotransmisor aquí está dibujado como otra forma. Ese neurotransmisor se une a esta proteína. Esa proteína es un receptor de 7 segmentos de transmembrana, cuéntenlo, son 7. Y aquí hay una cascada de segundos mensajeros. Entonces, ese receptor activa a una proteína G, esa proteína G activa a una adenililciclasa, esa adenililciclasa toma GMP cíclico, en este caso, este es un ejemplo, hay otros ejemplos, y toma ATP y lo transforma en GMP cíclico, eso se une a la proteína quinasa es una que fosforila, y esa proteína quinasa fosforila al canal, y ahora el canal se abre o se cierra, por ejemplo. Entonces, tenemos estas dos formas de receptores, y vamos a ver que en general los neurotransmisores tienen receptores ionotrópicos, que son canales iónicos, canales activados por ligando, pero también hay receptores metabotrópicos. ¿Cuáles son las diferencias en esto? Porque hay una diferencia fundamental. Hay varias, ¿no? Aquí hay una sola proteína, aquí hay un montón, esto es una cascada, por ahí está la cosa. La diferencia fundamental es que este proceso es extremadamente rápido. Es muy rápido. Debería haber escrito fast. Menos letra. Es muy rápido. Solo una proteína involucrada. Pero también es muy corto en duración. ¿Cuánto se demora en abrirse el canal? Se demora muy pocos milisegundos, menos de 5 milisegundos. ¿Cuánto dura la apertura del canal? 20 milisegundos.
muy, muy rápido. Es un proceso muy acotado en el tiempo. ¿Cuánto se demora en generarse todo este proceso? Este proceso es muy lento. ¿Por qué? Porque tienen que ocurrir un montón de cosas. Luego de la unión, tiene que haber un contacto físico con esta le tiene que traspasar, se tiene que tocar con esta tiene que generar AMP cíclico en este caso, y ese AMP cíclico tiene que aumentar tanto que fosforila esta se fosforila y esta va para allá y fosforila. Todo eso toma tiempo, 200 milisegundos, por ejemplo. Pero es de larga duración, puede durar minutos. Entonces esto es lento, pero esto es de larga duración. Voy a poner largo. ¿Se fijaron que pongo mayúsculas y minúsculas cuando escribo? ¡Oh! ¿Qué tipo de psicópata será este? Entonces, las respuestas en los tipos del postsináptico pueden ser ionotrópica, a través de receptores ionotrópicos, que es rápida la respuesta, pero muy corta duración, o puede ser metabotrópico, que es lento en desarrollarse, pero es mantenido en el tiempo, puede mantenerse varios minutos, porque hay muchas de estas cosas que van a aparecer. El segundo mensajero va a aparecer lento y va a desaparecer muy lento. Nos vamos a quedar hasta acá. Lo que vamos a ver la próxima clase es que, ¿se acuerdan que había dos vesículas? Dos tipos de vesículas, estas livianas están aquí, estas pesadas están acá. Dependiendo de cuál sea la frecuencia de disparo, a frecuencia de disparo baja, ¿dónde está? Aumenta el calcio aquí, en el presináptico aquí, y se liberan se fusionan estas vesículas. Pero con frecuencias de disparo muy altas va a aumentar mucho el calcio en todo el terminal. No solo aquí, en todo. Y ahí se van a liberar esas otras vesículas. También esas de ahí, pero esas que venían desde el soma, que traen neuropéptidos. Y vamos a analizar el proceso de fusión. Hay proteínas que están en la membrana plasmática, hay proteínas que están en la vesícula. Por supuesto, no nos interesan todas, nos interesan un grupo específico, que son las que tienen que ver con el proceso de fusión. Y vamos a ver eso, y luego vamos a entrar en el área chica, y esto es sumamente importante. Vamos a tener que ponerle nombre a estos neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores que nos van a importar en este curso? No les voy a decir todos, porque eso no es verdad. Acetilcolina les va a penar siempre, porque este es el neurotransmisor que se libera en la unión neuromuscular. Glutamato es el excitatorio, GABA es el inhibitorio, y estos que están aquí abajo, las catecolaminas como dopamina, serotonina, esos nos van a salir siempre porque cambios en la liberación y en la disponibilidad de particularmente de dopamina, serotonina, histamina, van a tener efectos en el ánimo. Y también hay otros efectos relacionados con la cognición y con alcoholismo, con adicción, no adicción al alcoholismo, todas las adicciones, ¿ya? También hay enfermedades mentales en las que hay alteraciones en las liberaciones de neurotransmisores y vamos a hablar un poco de eso. Preguntas hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta, pero es más respecto a la fecha que tenemos fijada. ¿Se van a mantener la prueba que está el 13 de mayo? Como para confirmar. Si no hay problema, sí. Ok. Será. Sí. Porque después nos vamos a vacaciones, a receso, ¿no? Vacaciones, le digo yo. En universidades amigas se va a receso toda la universidad. En nuestra universidad solo los estudiantes. Nosotros tenemos que seguir con reuniones y esas cosas. Y los funcionarios también trabajando. Feo, feo. Pulpito se pone triste. Ya, más preguntas. O si hay preguntas. Profe, Sí, entonces sí va la prueba el 13. sí. Tiene Ah, que ya. ir esa semana. Y si ustedes la quieren cambiar, la podemos cambiar para otro día.
pero tiene que ser esa semana porque después nos vamos de receso. Mm. Entonces, la prueba sería hasta la clase de hoy día. Sí. Ya. Gracias. La prueba va a ser de alternativas múltiples.